Dentro de un año se celebrarán las elecciones autonómicas y municipales y a 12 meses vista queremos analizar con 4 columnistas de las provincias cuál es la situación política valenciana, cuáles son las expectativas de los partidos, cómo ha afectado o cómo puede afectar el cambio en el Consell y, en definitiva, qué puede pasar en los comicios de 2023. Contamos para ello con María José Pou, Ferran Belda, Manu Ríos y Carlos Flores. A los 4 os hago la misma pregunta. Como dicen en los programas de deportes, minuto de juego y resultado. ¿En qué momento estamos? A un año vista. María José. Pues estamos yo creo, en una situación en la que puede pasar de todo. Es decir, es un año que se nos va a hacer o muy largo o inexplicablemente corto. Es un año que puede, ya digo, en donde hay muchos temas pendientes, hay muchos factores que me imagino que comentaremos ahora, y pueden hacer que las circunstancias sean muy distintas. Es decir, desde cuestiones judiciales, como sabemos, hasta la evolución de otras convocatorias, como las andaluzas. Es decir, hay tantos factores en juego que yo creo que ahora mismo es muy difícil hacer un pronóstico certero. Ferran. Yo, digamos que la situación creo que está bastante clara y que se pueden producir sorpresas, pero que están ya más o menos en el tintero, y se sabe que tarde o temprano van a emerger a la superficie, pero que la realidad es que, digamos que hay una formación que está en crecimiento y un partido en el gobierno que es, o en este caso una coalición de partidos en el gobierno que están sufriendo el desgaste de 7 largos años ya de mandato. Entonces, sorpresas yo creo que electorales se van a producir pocas. Otra cosa son las sorpresas judiciales, como ha apuntado María José, o los sobresaltos que se puedan producir a raíz de precisamente de las distintas fuerzas que conviven malgré ells, si se puede decir así. Manu. Comparto plenamente las observaciones previas. Yo creo que estamos ante un año, ante una recta final que, salvo que entre en juego, que parece que va a entrar, el factor judicial, que yo creo que va a ser el auténtico dinamizador o no de la situación política. Yo creo que solo por ahí se esperan novedades. Yo creo que está prácticamente, como se suele decir, el pescado vendido. Pero eso no quiere decir que no sea emocionante. Quiero decir, hay un gol average ahí que hay que practicar, porque yo creo que va a estar la cosa muy, muy, muy disputadita. Hay 2 partidos en claro retroceso, a ambos lados del arco parlamentario, y hay un partido que está pisando muy fuerte, para mí es el renovado Partido Popular, y comparto plenamente con Ferran el diagnóstico que hay un declive, un desgaste importante de la izquierda gobernante, que va a estar un poquito más acuciado por lo que dé de sí los procesos judiciales. Porque creo que desde el punto de vista de la opinión pública, yo creo que el ciudadano, el elector, está siendo poco reflexivo. Yo creo que se vota, sabemos que la izquierda vota mucho con el compromiso, es un voto fiel, es un voto que da igual lo que pase, que van a votar por sus determinadas siglas, y creo que quien lo tiene más complicado es el centro derecha en activar a sus bases, y creo que las ocasiones las pintan calvas, y judicialmente el timbre de la campaña se va a llevar desde los tribunales, y si la sociedad española es capaz de madurar de lo que van a significar muchas de esas sentencias. Cosas que eran imperdonables años atrás ahora se están relativizando, y eso para mí demuestra que no creo que estemos siendo los ciudadanos demasiado reflexivos con el sentido de nuestro voto. Ahora hablaremos de esos casos. Carlos. Sí. Bueno, ya que habéis utilizado símiles futbolísticos, déjame que lo haga yo también. A mí me da la sensación de que esta legislatura ha entrado en lo que en el argot deportivo se llaman los minutos basura, ¿no? Que son esos últimos minutos del partido que hay que jugar, porque el partido dura 90 minutos, pero que
todos juegan un poco a desgana porque el resultado ya está cantado, ya está claro quién va a ganar, ya está cantado quién va a quedar eliminado. Me da la sensación de que el tripartito, de que el Botanic aborda estos últimos 12 meses de legislatura que les quedan con la conciencia de que tienen que vivir el minuto, porque seguramente van a ser los 12 últimos meses que estén disfrutando del poder, porque las encuestas pintan bastos para como mínimo dos de los 3 partidos del Botánico, mientras que por el otro lado como mínimo dos de los 3 partidos de la oposición se encuentran viviendo un momento dulce. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que van a intentar, el Botánico, pues apurar hasta el último minuto la legislatura. No anticipo, no creo que vayan a anticiparse las elecciones. ¿Para qué? Para darle más cancha a la derecha, no tendría mucho sentido. Que van a intentar agotar sus últimos compromisos electorales, que van a intentar no llevarse demasiado mal, pero sobre todo que van a intentar posicionarse cada uno de ellos en la mejor de las posiciones de partida para las próximas elecciones, y eso quizás se vaya a traducir en algún que otro rifirrafe, en algún que otro codazo. Vamos por partes y a partir de aquí os pido que intervengáis cuando queráis. La reciente remodelación del Consell ha sido una oportunidad perdida para reimpulsar o para que el Consell de Puig recobre la iniciativa y recupere terreno. ¿Cómo lo veis? Es que no ha sido una remodelación, Pablo. Hombre, Perdón, a un bajo año mi punto de vista vista. A un año visto de las elecciones es muy difícil que ningún gobernante, además cuando la perspectiva es la que parece, ningún gobernante pueda encontrar figuras de relumbrón que le permitan dar un tirón del equipo de gobierno y rendir, digamos, ante el electorado una labor mucho más ilusionante. Entonces, pues ha hecho lo que a lo mejor tendría que haber hecho hace un año, cuando el señor Manuel Mata aceptó la defensa de Jaime Febrer. Si lo hubiera hecho entonces, probablemente no habría tenido tantas dificultades para elegir alguna figura de rumblón y no tener que tirar de sus directores generales, que era lo que era previsible que iba a ocurrir. Que en este caso yo creo que la postura de Marzá define perfectamente lo que acabo de decir. Es decir, ¿cuál es la explicación de la dimisión de Marzá, que es en muy buena medida la que precipita esta remodelación del gobierno? La explicación, la real y la oficial, es: no me queda nada que hacer. No me queda nada que decir en este Botanic. Esperar una imputación. Lo que hago es dedicarme al partido, concentrarme en las elecciones que vienen. Es decir, esta legislatura está terminada, de aquí a un año nos jugamos la supervivencia, y lo más importante en estos momentos en mi agenda es colocarme en una posición de salida dentro de mi partido y, a ser posible, mejorar las opciones electorales de mi partido. Yo creo que la dimisión de Marzá califica perfectamente el panorama en el que nos encontramos en estos momentos. Yo creo que, te decía que no es una remodelación porque creo que es un movimiento a la desesperada de Puig, no por las perspectivas electorales, que yo no creo que lo tenga tan mal, personalmente, es una intuición. Yo creo que está desgastado, pero tan mal no lo creo. Pero yo creo que, como dice Ferran, ha llegado muy tarde. Esto a un año vista no deja de ser una operación estética forzado por la necesidad. La necesidad que tenía era de tapar agujeros. Pero yo creo que se ha dedicado a la albañilería política. Tengo un agujero, le pongo un pegote. Pero esto no quiere decir que esté desmereciendo a las personas que han sido elegidas, ni mucho menos, y más, por ejemplo, en una persona que es muy prestigiosa como médico, que es el conseller de Sanidad. Habrá que ver como gestor, porque consejeros de Sanidad hemos tenido otros y no nos ha ido muy bien precisamente como gestores. ¿Vale? Entonces, yo creo que Puig se ha visto una vez más, dado su carácter poco combativo, muy pausado, para mí excesivamente reflexivo muchas veces. Reflexivo no sería la palabra, timorato tal vez, ¿no? Pues creo que la pilla el toro otra vez, francamente, y que por no meterse en mayores líos, pues tiene lo que tiene, y tiene un Consell cansado, porque además se le ve.
El Consell actual es un Consell que está carente de actividad política porque está lastrado por sus complejos. Y no nos equivoquemos que los complejos son dos fundamentales y los dos son judiciales. Y las cosas hay que hablarlas claramente. A Puig le viene medianamente bien que Oltra esté en primera línea porque así nos ocupamos de su caso. Pero cuando la X de Oltra se despeje, habrá que ocuparse de la X1 de él y los intereses familiares. Entonces, esto a un año vista es un terreno, es un lodazal. En unos días acude a declarar. Claro, es que es delicadito el asunto. O sea que, yo creo, vamos, como comentaba, que efectivamente le ha venido, digamos, se ha sentido obligado a hacerlo. No, si por él hubiera sido, yo creo que no hubiera hecho ninguna remodelación, pero se ha visto obligado por lo demás, etcétera. Y también por poner, digamos, por enseñarle la puerta a Oltra a ver si se animaba a tomar la decisión, que parece ser que no. Con lo cual, ya digo, yo creo que no lo hubiera hecho, ha hecho efectivamente ese, digamos, ese apaño más o menos, sin ninguna ilusión especial para continuar, con el riesgo además de quemar quizá, por ejemplo, al consejero de Sanidad, de quemar a alguno de estos personajes que van a tener también muy poco margen para actuar, ¿no? Correcto. Pero además, si repasamos los cambios, es que han salido del Consell algunos pesos pesados, un histórico como Vicent Soler, o de las Cortes se ha ido Manolo Mata, y la gente, los nuevos consejeros no parece que vayan a compensar lo que se ha perdido, ¿no? Es que no son esas figuras que efectivamente significaban estos personajes, que además han salido, digamos, sin conseguir los éxitos, lo pienso sobre todo con el tema de la financiación y demás, de Soler, es decir, tampoco han salido, digamos, de una forma brillante, han hecho un trabajo... Es que no se les espera. Siguiendo con el símil futbolístico, cuando un equipo le va mal en el campo, pero tiene caja, ¿qué es lo que hace? Pues trae fichajes de relumbrón. Ya. Cuando un equipo le va mal en el campo y no tiene caja, ¿qué es lo que hace? Pues sube a los del filial. Es que no tienen a los del equipo no juvenil. Tienen aspecto que vayan a ser un revulsivo político. No, pero aún podría salirle no. peor. Aún podría salirle peor. Sí. Podría haberse obligado a hacer otra remodelación del Consell en semanas. Y todos sabemos de qué estamos hablando y por qué. Le ha enseñado la puerta a Oltra, pero no se la ha debido de enseñar con suficiente pues Gabriela Bravo se lo enseñó muy bien. Gabriela Bravo se la enseñó muy bien enseñada, pero no debió Yo creo que se la ha enseñado mejor Marza. Hablemos de ese caso. Lo de Marsa yo creo que no se ha aclarado del todo y que no hemos contemplado algo que está ahí y que viene de lejos. Y es la estrecha relación que mantienen Marsa y Puig. Son íntimos, sí. Y yo siempre me he quedado, al menos en esta cuestión, con la duda de si no lo hablaron antes. Y si no acordaron yo ambos... Yo también pienso igual. Que yo dimito o dimite y tira de ella. Es una salida controlada. Sí, ¿no? Una voladura, para mí es una voladura controlada. Y yo creo que es una voladura, en ese magma de tres formaciones diferentes dentro de Compromís que ya están enterrando políticamente a Mónica Oltra antes su previsión. Ahí se está la sucesión en ciernes. Y evidentemente Puig prefiere una sucesión con un Marsa con el que tiene muchísimo feeling personal. De hecho, creo que de todo el Consell, donde mejor relación había era sorprendentemente, pero es así, entre Marsa y Ximo Puig. Entonces, yo creo que aquí hay una operación de fondo que nadie nos ha contado ni nos van a contar, pero yo creo que tiene mucho que ver con la posible imputación de... Pues fíjate, pero hablemos de esa imputación, porque hay dos escenarios, que se produzca la imputación y que no. O que no. Correcto. ¿Qué pasa en un caso y en otro, Carlos? Yo iba a decir que a lo mejor nos llevamos, o ella se lleva, Mónica Oltra, la enorme sorpresa de que después de años luchando contra la derecha y después de meses luchando contra los tribunales, al fin y al cabo quien se vaya a llevar la cabeza pinchada en una pica vayan a ser los suyos mismos, es decir, sus propios compañeros de Compromís, que en un momento dado, en este momento, vean que es una rémora y decidan apartarla del liderazgo de la coalición y apostar por un caballo, bueno, más ganador o por lo menos menos polémico. Sería una enorme paradoja, repito, después de que ella se haya enfrentado a unos y a otros,
después de que al fin y al cabo pues todos los observadores hayamos previsto que el fin de Oltra sería un fin electoral o que el fin de Oltra sería su imputación, pues sería una enorme paradoja que al final el final de Oltra fuese un golpe de Estado, un golpe palaciego dentro del propio compromiso. Ella ha dicho muy claramente que no va a dimitir. Y no lo va a hacer. Pero en los golpes palaciegos normalmente no se le pide permiso al emperador, ¿no? Y son más eficaces, además. Yo creo que el carácter de Oltra ha descartado completamente una dimisión. No sería propio de ella. Pero sí que es verdad. Es una percepción personal, no está basada en... No es una deducción lógica, es mi percepción. Yo creo que Oltra se aferrará hasta el último aliento porque forma parte de su carácter. Yo creo que parte... De todas maneras, yo que en el caso de Mónica Oltra, decías, Pablo, ¿qué pasará si no es imputada? Da igual, está finiquitada. O sea, acuerdo, sí. Ha llegado un momento que ha pisado un punto de no retorno. Y os voy a decir una cosa, yo creo que hay mucho de justicia poética en ello. ¿Qué queréis que os diga? Yo me podría aquí pegarme golpes en el pecho y hacerlo muy bonito, pero escucha, quien a hierro mata, a hierro muere. O sea, yo creo que la señora Oltra, de tanto poner líneas rojas, pues se ha quedado sin puntos en el carnet, ¿verdad? O sea, no se puede ir de justiciero por la vida ni de fiscal general del Estado por la vida constantemente. O sea, llega un momento que puedes caer preso de tu propio argumentario. Entonces, a Mónica Oltra se le ha descompuesto su argumentario y es una mujer muy válida y como política, caramba, las cualidades que tiene. Pero ya está, game over, ya está, ha agotado el crédito. O sea, incluso lo más preocupante es que dentro de los propios... yo no diría tanto, pero bueno. Bueno, sí. Pero tiene unas cualidades... Ha hecho política, no política. Política más de pancarta que de gestión, ¿no? Sí, pero como política tiene de hecho muchas cualidades, pero ha desparramado. Sí, no, es todo. Yo creo que sin ella Compromís continuaría siendo esta parlamentario. Eso, de acuerdo. Eso está... ¿Tú apuestas por la imputación o viendo la composición del tribunal ya no lo tienes tan claro? Pilar de la Oliva y el fiscal... Yo quiero pensar que la justicia es independiente y vamos ciega, a pensarlo todos. Y que no tiene en cuenta otros factores más que los contemplados por la ley. Entonces no lo sé, no me da... Bueno, con los años la manera en la que el círculo se cerraría y la justicia poética de la que hablaba Manu se manifestaría en toda su magnitud sería imputación, dimisión y absolución. Sí. Que es el ciclo maléfico por el que han pasado tantos y tantos otros políticos en la Comunidad Valenciana, en muchas ocasiones señalados y empujados por la propia Oltra y por propio Pablo, Compromís. No les ha costado la carrera, lo peor es que les ha costado la salud. O sea, a ver, que esto de hablar de política y todo eso está muy bien, y esto de la hoguera de las vanidades está fenomenal, pero se hace daño irreparable. Daño de verdad irreparable. O sea, que a mí no me vale con que un señor mire arriba porque lo han declarado no culpable. No me vale. O sea, no me vale. Ahí hay una factura en daño emocional y físico que no se puede uno recuperar de este. Del que no se vuelve. No se vuelve. Eso también es otro punto de no retorno. De la muerte real no sé si se vuelve, pero de la muerte política no. De la muerte política no se vuelve. Hay que ser muy responsable en la acción política. O sea, no todo vale. O sea, no vale la crítica gratuita, a atribuir delitos porque sí. O sea, la boca es muy rápida, pero el cerebro está para algo. De todas formas, nos hemos centrado en el caso Oltra y también otro caso que puede tener recorrido judicial, el del hermano de Chimo Puig. ¿Cómo lo veis? Ese es un caso que debería haber tenido una repercusión mayor de la que tuvo desde el principio. Y no porque haya salido lo de Oltra, que lo de Oltra ha salido muy tarde en comparación con lo que venimos, pues lo que se viene publicando desde hace ya años de Chimo Puig. Yo creo que ser el hermano de un señor que ha creado una empresa para recibir subvenciones de la administración debería haber representado un coste mayor para él. Él tendría que haberse separado muchísimo más de esa situación y sin embargo no se ha separado. Él ha continuado siendo el guardián de su hermano. Lo que ha demostrado es que es el guardián de su hermano. Al director general
Política Trenzanos. Rubén Política Trenzano. lingüística. Rubén Sí, ¿cómo? sí, Trenzano. Trenzano, lo absolverán o lo condenarán o en segundas nupcias o en lo que sea. Pero él Sí. él no tendría que haber llevado a esta gente a esa situación. De acuerdo. Yo creo que ha tensionado demasiado la administración por no comprender que tú no puedes ser arte y parte en esta cuestión y como lo hace en su vida privada, en el reparto de la publicidad, que se la da y recibe los dividendos correspondientes y demás, pues ha llegado un momento en que eso no lo distingue, pero es que yo creo que desde el primer momento no ha distinguido muy bien dónde empieza lo ético y dónde empieza el lío y el enredo. Es el doble discurso, Pablo. Mm. O sea, tenemos hermano de Ayuso, marido de Cospedal. Vamos a hablar de familiares, o sea, familiares que han sido todos un escándalo. Lo que no puede ser es, me van a perdonar, pero para mí, y esto es un poco jarray lo que voy a decir, las familias no juegan en este partido, ninguna familia. Yo lo siento mucho, pero hay un principio de ejemplaridad en la política, o de moralidad, o de ética, o de llamémosle X, me da igual. Pero ni puede haber un cuñado de Ribó, ni puede haber un hijo de Ribó, ni puede haber un marido de Cospedal, no lo puede haber. Yo lo siento, o sea, el juego de la política es así. Cuando uno juega para el manejo de los caudales públicos, cualquier familiar es motivo de sospecha, naturalmente, porque hay cosas muy feas y las cosas feas no se pueden permitir, son estéticamente muy feas. Y el señor Puig, otra vez más, como dice Ferran, no ha sido profiláctico. Lo que tenía que haber hecho en el primer segundo es apartar el asunto y no poner a sus funcionarios en la tesitura de tener que valorar negocios de su familia. Lo siento mucho. O sea, no vale. Será inocente, que lo será, ya veremos, ¿vale? Yo no digo que vaya a ser culpable, pero estéticamente ya es culpable. Pero no se creéis, estamos hablando de nuestra visión a un año de elecciones, ¿creéis que eso puede tener repercusión electoral, tanto el caso Oltra para Compromís negativamente como el caso Puig? El Oltra sí, el Puig no. Hombre, depende digamos, de la evolución en este año. Yo creo que no le está pasando demasiada factura, es decir, asombra, pero es verdad, es decir, en cualquier otra opción o cualquier otro caso que hemos visto, la 10ª parte ya pasa factura, y sin embargo en este caso, o en estos casos, a la izquierda por lo general tienen otra percepción, ¿no? Y yo creo que no le pasa tanto externamente, es decir, de cara al votante. Sí, lo que comentábamos de interno, cuando se ve, y yo en el caso de Oltra lo veo muy claro, es decir, que está ya quemada, porque ya está tocada, a lo mejor no está tocada y hundida, a lo mejor al final efectivamente resulta que no hay nada, pero ya está, cuando alguien está marcado, llega un momento en que ya no hay más. O sea, yo creo que está quemado y es muy difícil la vuelta. No es algo que le pase a la izquierda, ¿eh? Hay pero tienen una cierta bula en este tipo de cosas. No, porque lo hemos dicho otros en otros momentos de la derecha. Lo que hay es un principio físico, que es el de la colmatación. Hasta que el líquido no pasa a ser sólido, hasta que la sociedad no se satura de oír y oír y oír escándalos de quien está en el poder, digas lo que digas, no surte ningún efecto. Es que yo creo que ni siquiera en ese caso. Yo creo que ni siquiera en ese caso. Por eso el caso Puig va a desgastar menos al Partido Socialista que el caso Oltra a Compromís. Es decir, son cosas muy distintas. El caso Oltra es un caso muy feo en sus orígenes y muy mal llevado en su tramitación, en su tramitación política, que además afecta a una persona que hizo causa, que se destacó políticamente precisamente por luchar contra cosas parecidas cuando estaba en la oposición. El caso de los hermanos Puig, pues es otro caso más de subvenciones que no tendrían que haberse concedido a amiguetes o a familiares, pero caramba, vivimos en un país en el que no hay cosa que se mueva sobre la superficie de la tierra que no esté subvencionada públicamente, ¿no? Que levante la mano o que tire la piedra el que no haya recibido un céntimo que no justificase debidamente o que no haya merecido debidamente. Por lo tanto, me da la sensación de que la inclinación a disculparlo es mucho mayor, aparte de que, bueno, pues Puig al fin y al cabo es un hombre que se ha dedicado toda la vida
bueno, iba a decir toda la vida anterior a la política, que no es mucha, al periodismo, y que no ha hecho causa de la lucha por la limpieza o por contra la corrupción en el periodismo. Es decir, son delitos distintos, maneras distintas de afrontarlos y sobre todo personajes distintos. Vamos a ir un poco partido a partido, que diría Simeone, pero en este caso partido político. El PP, habéis dicho, es un partido al alza. ¿Es un partido al alza por el efecto Feijóo? ¿Es un partido al alza en el caso valenciano? ¿Cómo lo veis? Yo creo que es un partido al alza porque viene de una travesía del desierto. Y ya peor no puede ser. O sea, es justamente el proceso inverso que empieza ahora la izquierda. O sea, la izquierda va a su vía crucis y el PP viene de su vía crucis. Es la diferencia. Están en dos puntos divergentes del camino. Entonces, yo personalmente considero que la apuesta de Mazón, persona a la que conozco desde hace muchísimos años como periodista, y ahora de Feijóo, yo creo que es lo que necesitaba el militante, no el votante, el militante del PP. Y voy a decir por qué. Porque no se fustigan cuando hablan. Ya está bien de arrepentimiento, ya está, se acabó. O sea, uno no puede estar toda la vida lacerándose, ¿verdad? O sea, qué mal lo hemos hecho. Ese es uno de los. Yo diría que en favor del PP operan dos argumentos. El primero es que el PP es un valor seguro. Es decir, es el principal partido de la oposición, lleva siéndolo de toda la vida, cuando no ha sido un partido de gobierno. El PP es un valor seguro. Está ahí siempre. Tenemos la sensación de que siempre va a estar ahí. En tiempos de tribulación, pues votar al PP es una opción razonable y sensata. Y segundo, en la línea de lo que decías, ya ha purgado sus pecados. Es decir, 2 legislaturas ya es mucho tiempo como para seguir pensando que el PP es el partido corrupto, seguirle refregando los casos de corrupción. En primer lugar, porque han pasado 8 años. En segundo lugar, porque de quienes protagonizaron esa época ya no queda nadie. De hecho, ya no queda ni siquiera nadie de los que sucedieron a los que habían protagonizado esa época. El PP fagocita a sus líderes con demasiada rapidez. Y en tercer lugar, porque a la vista de lo que ha hecho el tripartito, el argumento de bueno, vale, lo hicieron, pero es que todos son iguales, es un argumento que muchos electores se van a plantear. Por lo tanto, yo creo que hay 2 buenos motivos para que el PP incremente sus resultados, que ya los incrementó el último. No hay complejos, yo creo que yo soy un poco más escéptica. Básicamente porque ha salido Tezanos con el CIS y le ha dado demasiado buena situación, y eso siempre es inquietante. Pero no, básicamente... Bueno, justamente lo hace para movilizar a la izquierda, ¿no? Que ya, eso es lo que me temo yo. Claro. Decir, a mí lo que Esto me es que viene la derecha, que viene la derecha. Claro, esto ya lo sabemos. Yo creo que el PP efectivamente ha pasado su desierto. No sé si lo ha terminado ya, porque tampoco creo que haya, digamos, resuelto todo lo que tenía pendiente, pero bueno. En cualquier caso, creo que a mí lo que me da miedo es que el efecto Feijóo esté más, digamos, hinchado por los medios que por la realidad, porque en realidad Feijóo tampoco es algo nuevo. Ni creo que sea tan moderado como a veces se le intentaba presentar, ¿no? Entonces, sí que consiguió, digamos, vencer el efecto Casado, que fue terrible en su salida. Es decir, eso sí que creo que lo ha conseguido superar, y eso es positivo, pero a mí me da miedo que estemos dando por hecho que está muy bien, y que nos encontremos después. Hoy me acuerdo las elecciones previas a salir a Aznar, que parecía que iba a salir, y se llevó todo el mundo un chasco. Yo creo que en este caso nos puede pasar lo mismo, es decir, bueno, damos por hecho que es Feijóo, pero yo creo que efectivamente, como habéis comentado, una cosa son los militantes y otra los votantes también. Yo creo que ha tranquilizado a los militantes en la salida de Casado, pero no estoy convencida que efectivamente los militantes... Y Mazón aquí yo creo que no es tan conocido todavía como otros personajes del PP como para tener en un año ese tirón. Yo tengo mis dudas. Yo lo único que podría alterar un poco esta tendencia de crecimiento es del apoyo electoral futuro al que se le vislumbra al Partido Popular, es la situación económica del país, un agravamiento de la crisis
podría arrojar en brazos de Vox a muchísimas más gente de la que en estos momentos puedan estar apuntando las encuestas. Y eso es la gran amenaza que creo yo que pesa sobre el Partido Popular, digamos, la transformación de esa crisis en tendencia de voto a futuro. O sea, Déjame que añada un dato más que es también importante, y es el calendario. Es decir, en esta ocasión el calendario electoral beneficia abiertamente al PP. Viene de una victoria apabullante en Madrid, viene de una victoria sobrada en Castilla y León, va a tener un muy buen resultado, con toda probabilidad va a ganar en Andalucía, y ya no hay más elecciones, no hay ningunas otras, salvo sorpresas, no hay ningunas otras hasta mayo. Dicho en otros términos, el PP afronta... Una tendencia, ¿no? Que hay una tendencia. Hay una tendencia y el PP afronta las próximas elecciones generales, si las hay, y autonómicas y municipales, digamos que con 3 victorias electorales a sus espaldas. Eso genera pues una tendencia ganadora que puede tener su impacto. Sí, pero por ejemplo lo que comentaba el de Vox, a mí me parece también preocupante en el sentido de puede movilizar a la izquierda. Por supuesto. Es decir, ese triunfo de Vox, es que por viene ejemplo, la en derecha, Andalucía y tal, es que viene la eso derecha. es lo que creo que puede ser más preocupante en ese sentido. Yo creo, fijaros que no será tanto mérito de los populares, ya que hablábamos del PP, luego si queréis hablamos de Vox, no va a ser tanto mérito del PP, sino de mérito de Sánchez. Yo creo... pero eso siempre es así. No, siempre se pero es pierden, que ¿no? Sánchez... Las elecciones se pierden. Yo Se Pedro, pierden, no se ganan, ¿no? Pedro Sánchez últimamente lo veo sin frenos ya. Y en las últimas 2 semanas, las últimas 2 sesiones de control, entre los piolines, bueno, yo de verdad lo veo, el tema del Pegasus, yo creo que es un presidente excesivamente nervioso. Y eso que nos queda un año. Cuando pase verano esto va a ser la locura, en otoño esto va a ser la debacle. Yo lo veo precipitado. A ver, yo nunca le he tenido en gran consideración política porque considero que es un invento. El señor Pedro Sánchez para mí siempre ha sido un invento, o sea, poco más que un hombre con planta, pero me falta mucha enjundia en él, me falta mucha sustancia. Nunca le he visto yo la gracia al asunto, pero bueno, será que me faltan conocimientos, eso está claro. Pero creo que ha entrado en barrena. Entonces yo creo que Pedro Sánchez está pisando demasiados charcos, está poniendo al propio funcionariado en su contra. La falta de respeto hacia Policía Nacional y Guardia Civil no se la puede permitir un jefe del Ejecutivo, no se le puede permitir. Hay determinadas cosas de él que está cruzando muchos límites y yo creo que los poderes fácticos de este país, estos de los que hablaba Pablo Iglesias, le van a coger de la solapa algún día. O sea, le van a decir, mire, caballero, hasta aquí. Yo creo que ya hemos llegado hasta aquí, está en terreno muy peligroso. Hemos tenido presidente a un señor que dijo que el desfile del día de las Fuerzas Armadas era un coñazo. Del 12 de octubre, sí. Y que no se levantaba tampoco, ¿no? Ese fue otro, sí, que no se levantó al paso de la bandera americana. Correcto. Oye, pero por seguir con el análisis, habéis citado Vox como un partido que puede crecer todavía. ¿Creéis, Carlos, que Vox es un partido al alza, que ha tocado techo? Indudablemente, por muchos motivos. En primer lugar, porque ha conseguido armar unos cuadros dirigentes a nivel nacional. Yo me refiero sobre todo a análisis voy a acabar en Valencia. En primer lugar, porque a nivel nacional ha conseguido armar unos cuadros dirigentes muy competentes, muy populares y muy hábiles, que le tienen ganado el debate político abiertamente al resto de los partidos y particularmente al PP. En estos momentos, en este país, se debate sobre las cosas que Vox pone sobre la mesa, no sobre las cosas que pone el PP. En segundo lugar, porque algunos de los temas que están empezando a preocupar a los españoles son aquellos sobre los cuales Vox ha conseguido hilar o articular su discurso. En tercer lugar, porque ese calendario también le está resultando favorable. Vox se mantuvo en Madrid, obtuvo un buen resultado en Castilla-La Mancha, León, entrará al gobierno y ya veremos lo que pasa en Andalucía. La cuestión está en que todo eso se multiplicaría si además Vox tuviese una buena estructura territorial y un buen liderazgo territorial, cosa que no tiene.
Y la prueba la tenemos en que tienen que afrontar unas elecciones en Andalucía y mandan, pues sí, a una señora que es diputada por A una Granada, aunque nació en Alicante y vive en Madrid. Vale, pues en Valencia les va a pasar lo mismo. Y ese puntito de apoyo extra, de apoyo adicional, que proporciona una buena estructura organizativa, unos buenos cuadros intermedios y un buen candidato, pues puede marcar la diferencia. ¿Va a obtener unos buenos resultados? Sí. ¿Podría obtener mejores resultados? También. Pero ¿no crees que en el caso de Vox lo que importa es la marca, Por más eso allá de los líderes territoriales? Que incluso sin candidatos de relumbrón, incluso sin cuadros, incluso sin estructura organizativa, va a obtener un buen resultado. Imagínate si tuviese esas tres cosas. Ya. Bueno, pues yo considero que Vox es un partido, como le pasó en su día a Ciudadanos, que ya lo hemos visto, que salido de su espacio natural es un partido residual. Yo creo que en la Comunidad Valenciana el papel de Vox es un papel, va a seguir siendo un papel residual. Vox tiene su razón de ser en el Congreso de los Diputados y con el señor Abascal al frente. Yo creo que en Ciudadanos pasó 3/4 de lo mismo, sacado de su espacio natural. Yo creo que es un partido muy de líderes y si no hay líderes le veo poco recorrido, como se lo he visto poco a Ciudadanos. Si el PP hubiese sacado 2 escaños de más, sí, Ciudadanos estaría gobernando en estos momentos en la Comunidad Valenciana. ¿No le llames eso residual? No, pero estamos viendo cómo va. ¿Cómo va la evolución? Hablo de Ciudadanos, su evolución histórica. Pero antes de ser residual, sí, ha estado muy sí, cerca. Sí, pero va en bajada constantemente. Ciudadanos sí, sí. ¿no? No, pero es que Vox acaba de empezar en la partida. Bueno, Vox aún no ha empezado. empezado. Decir que Vox no puede ha hecho caer camino dentro de unos todavía. años. No, que le faltan líderes, Carlos. Sí, eso sí. Le faltan. Eso o sea, sí. es un partido que carece de liderazgo más allá de las voces que oímos en el Congreso. Eso sí. Entonces, eso, a la hora de fomentar territorios, el votante prefiere a alguien autóctono, alguien conocido, alguien que tenga próximo. Y esa figura en la Comunidad Valenciana por Vox está diluida. A excepción de Ignacio, porque es muy conocido, está absolutamente diluida. Entonces yo creo que eso no plantea una alternativa, no la puede plantear. Yo creo que eso es más en las votaciones municipales que en las autonómicas y en las generales. Y que por otra parte deberíamos todos convencernos de que el bipartidismo se ha terminado de verdad, que difícilmente vamos a tener mayorías absolutas de una sola formación y que todos los partidos a un lado y a otro van a necesitar pactar. Es lo que ha dicho Carlos, el PP siempre está ahí. Sabemos que hay 2 partidos que son el partido refugio, que son el PSOE y el PP, sí, siempre. Pero en la presente circunstancia no importa tanto el número de escaños que consigas como los pactos, claro. Como la suma de los tuyos con las del otro y la proporción entre los tuyos sean determinantes o no. Claro. Yo no doy por hecho que siempre estén ahí. Quiero decir, en Francia hemos visto el Partido la debacle, Socialista. Bueno, la debacle de los tradicionales. Yo no estoy tan convencida de eso. Sí, que es verdad que tiene todavía un peso específico en España y demás. Lo tiene, yo creo. Pero, por ejemplo, lo que tú comentabas de Ciudadanos y Vox, yo es que veo mucha diferencia. Que si uno lo veo una operación que se hizo y Vox lo veo otra cosa. Que decir, lo veo. ¿Y es tú verdad Vox que no lo ves una operación? Tiene parte de operación, pero tiene también una corriente que no solo en España, sino fuera de España también en Europa, una corriente populista, extremista, que digamos acoge todo ese malestar que puede acentuarse efectivamente por la crisis todavía más. Entonces, sí que lo veo, no lo veo con líderes, efectivamente, y en la Comunidad Valenciana especialmente lo veo en eso con mucho déficit, pero sí con unos mensajes muy simples que llegan a la gente. Entonces yo creo que sí que está en ascenso y además, entre otras cosas, no ha gobernado. Correcto. Con lo cual no se ha quemado como todos los demás. Oye, por repasar para que nos dé tiempo a todos, Ciudadanos, ¿qué ha salido? ¿Es un partido condenado a desaparecer en la Comunidad Valenciana? Lo tiene crudo. Digamos que va a ser difícil que alcance el 5% necesario para salir.
las encuestas le dan... Basta con que alguien diga un año antes de las elecciones lo tiene difícil para que alcance el 5%, para que no alcance el 5%. Pero es que No, si vamos la ce- cláusula van de la cerrando- profecía- van cerrando la series. cláusula cláusula de barrera Cumplida, tiene ¿no? un efecto preventivo, es decir, Claro. en el momento en que te vas acercando, en el momento en que las encuestas te hacen aproximarte, caes, porque el electorado dice, oye, yo no si quiero tirar las mi quiero voto. que mi encuestas voto juegan un sea papel inútil. fundamental es en la profecía decantación del autocumplida. voto. Si dices que podría pasar, va a pasar. Curioso que ellos empezaron con el voto útil y ahora les va a pesar el voto inútil. O sea, es aquello de me Curioso, da igual. que en la pasada legislatura así. se negaron a reformar la ley electoral Claro. valenciana para rebajar la cláusula de efectivamente. barrera Correcto. porque Ahora- estaban en otro rollo. Ahora, vámonos al otro espectro político, a la izquierda. Empezamos por el PSPB. Es un partido consolidado, pero hemos hablado del efecto Puig, hemos hablado de cómo le puede también afectar la marca Pedro Sánchez. ¿Creéis que mejorará resultados, que caerá? ¿Cómo lo veis? Hombre, yo veo que, digamos, mejorará, no creo. Yo creo que, lo que pasa es que es verdad que estar en el gobierno tiene ese elemento de arrastre que le puede beneficiar, pero no creo que, quiero decir, no hubiera gobernado si no hubiera sido con el pacto, ¿no? Con lo cual, la cuestión es cómo alcanzan ese pacto, ese botánico 3 que están buscando desesperadamente, porque saben que es su supervivencia. Es Entonces, curioso, en el 2019 le salió bien a Puig el efecto Sánchez y ahora Sánchez es un lastre para Puig, al revés. ¿Cómo han cambiado las tornas, eh? Sí, pero han cambiado en otras ocasiones y dependía también del tirón de Madrid. En ese sentido, las mayorías del Partido Socialista han venido muy determinadas por el tirón del candidato nacional. La época Así de es. Felipe, ¿no? Sí, Sobre sí. todo. Ya lo creo. Estamos hablando de un partido que ha vuelto al gobierno en la Comunidad Valenciana, que volvió al gobierno de la Comunidad Valenciana cuando obtuvo los peores resultados de su historia. Exacto, iba a decir yo, digo, Es decir, Aritmética, nuevamente, claro. no Claro. estamos ante un sistema bipartidista, Claro. estamos ante un sistema de 5 o de 6 partidos, en donde el PSPB puede perder votos y acabar gobernando, o puede incrementar exponencialmente sus votos y acabar en la oposición. Y es lo que creo que va a suceder. Es decir, el PSPB va a mejorar sus resultados. ¿Por qué? Porque sus otros dos socios los van a empeorar. Pero eso no le va a llevar... Te has adelantado Sí. la pregunta. ¿Cómo ves a Podemos? Primero, ¿dónde lo ves? Si es en una coalición con Yolanda? Errejón, con Yolanda, Eso sumar, no lo restar, puedes, eso no lo puedes saber. multiplicar y dividir. Eso o- no lo puedes saber hasta 15 minutos después de terminado el plazo de presentación de candidatos, ¿no? Eso nunca se puede saber. Que de Pues momento yo creo solo que está está en la misma registrado el situación nombre. que Ciudadanos, es decir, Podemos carece de iniciativa, lleva meses careciendo de iniciativa, carece de presencia en el debate público valenciano, carece de liderazgo nacional, a expensas de que Yolanda Díaz pues haga algo y ese algo incluya a Podemos. Carece de capacidad de promover el debate, de liderar el debate, de poner temas sobre la mesa que motiven a la gente, y está envuelto en esa espiral, solo que a la inversa, ¿no? Unos resultados cada vez más decepcionantes. Fueron decepcionantes en Madrid, fueron decepcionantes en Castilla y León, y en Andalucía no serán decepcionantes porque no llegaron a tiempo de presentarse, y aún así los de la izquierda también serán decepcionantes. Yo los veo tan peligrosamente cerca del 5% como en el caso de Ciudadanos, y repito el mismo argumento: si te arrimas al final acabas quemándote. Yo creo que es otro globo de la política. Igual que lo he dicho con Pedro Sánchez, que me parece el gran globo del socialismo, Podemos es otro globo. Pero con menos planta. Es con menos planta, correcto. Sí, lo veo otro globo, y yo creo que ya ha habido bastante globo. O ¿Y sea, Compromís lo veis a la baja? No, ¿No? yo no. Yo lo veo en un momento muy peligroso, como formación, dentro de la estructura de Compromís. Veo que ahí hay una voladura A que... la baja, he dicho. No, electoralmente no. Yo creo que no va a tener... ¿Ha dicho voladura o bola dura? La primera acepción, Ah, voladura. vale. No, la segunda, Sí, también, sí. la segunda también podría Sí, ser. sí. Entonces, yo creo que están en un momento interno muy delicado. Un momento de equilibrios de familias, pero electoralmente creo que el votante de Compromís es un votante fiel. Creo. Pero hay que ver qué Compromís.
Claro, es que esa es la cuestión. O sea, es lo que proyecte de dentro a fuera. O sea, uno vota PSOE, pero claro, ¿a qué votas tú en Compromís? ¿A cuál de sus 3 familias votas? ¿A quién estás aupando? Claro, ese es el quid de la cuestión para el votante ¿Cuántas de veces Compromís. has votado Compromís? Yo creo ¿Cuál que es la respuesta a esa pregunta? que te falla una explicación. Es ¿cuántas veces has votado Compromís? Correcto. Una. La inmensa mayoría de los votantes de Compromís han votado 1 o 2 veces, no más. Pau. Porque todos ellos, en contra de lo que estabas diciendo, todos ellos son de una infidelidad electoral crees, manifiesta. Ferran? Hombre, que han pasado por 3 o 4 partidos. Sí, se Han han hecho probado sus Podemos, Claro. ¿no? Han probado PSOE, han probado... Y en estas elecciones yo creo que Compromís va a experimentar un manifiesto desencanto de su, Pues de su electorado. mira, sí. yo Pero además, pienso perdón. que quien va a pagar la fiesta es Podemos. Pero Esta además es tiene mi un opinión. problema territorial, que hemos comentado siempre, que es un partido prácticamente de la provincia de Valencia Sí, y poco más, sí, sí. ¿no? Pero bueno, eso le Alguna pasa a muchos, comarca de ¿eh? Alicante y No, Castellón, Pablo, pero... que hacen guiños pero- a Alicante, pero como si no estuvieran, ¿eh? Ya. Claro, es que somos Si muy centralistas, ¿eh? Si cae Oltra, detrás no queda nada. Y por esto se nos ha ido el conseller, ¿no? Para ir haciendo estructura, ¿o cómo está la Él, cosa? lo Para que no sé es sostener. qué le ha vale. hecho creer a él que Que él puede hacer algo. Él puede ser ese tirón, ese referente que Ese arrastra palleter- las ese masas. palleter. A mí que me preocupa, necesita. si cae Oltra, no ya la cuestión de la persona, que me trae relativamente sin cuidado, como la cuestión de la orientación. Si cae Oltra, la manera de concebir Compromís como un partido pues más transversal, más interclasista, más alternativo, más feminista, etcétera. Si cae Oltra y su manera de concebir Compromís, ¿con qué Compromís nos vamos a encontrar? Ya no te pregunto por el líder, que me parece secundario, ¿con qué línea ideológica? Es decir, ¿vamos a volver a la antigua UPV o a dónde del vamos? bloc Madre mía, más Upere ¿Vamos a macho. volver al nacionalista, antiguo ¿no? bloc o a dónde vamos a volver? Sí, porque Marsá es, su A eso origen voy. es más nacionalista. Correcto. ¿no? Eso voy. Es decir, eso va a suponer un giro nacionalista radicalizador de Compromís en esa dirección. Pues si va a ser así, le auguro un futuro todavía más negro. Si hay una Por cosa eso acreditada decía yo- en la Comunidad Valenciana es que el nacionalismo suma el 4,99% de los votos. Sí, se quedaba siempre en el límite de... Sí, es que de- tiene su techo. Es decir, estas posiciones, Sí. es decir, tiene su público, pero tiene su techo y es muy difícil en ese sentido superarlo. Yo además, viendo cómo Yolanda también ha pasado de que iba a hacer con Ada Colau y con Oltra y tal, también ha pasado un poco de momento de Oltra y compañía, probablemente me está diciendo que tampoco lo ve nada Ya, claro. pero ¿qué proyectos, Yolanda? Es que, No lo claro, sé, ¿no? Bueno, esta es la- esta es la- alguno matemático, pero no Claro, lo sé. claro, En esa es la cualquier gran caso, reflexión. es un- Yolanda, habrá que ver Yolanda qué es el es. título de una canción de Pablo Milanés, Claro, pero Pablo muy Milanés bien. tiene otra que dice el breve espacio en el que no estás. Ah, muy bien, muy bien. Claro. No, Oye, no lo sabemos, eh, claro, todavía. Después del repaso de partidos, me gustaría que nos detuviéramos un rato en el Ayuntamiento de Valencia. Uy. ¿Cómo veis ahí las expectativas electorales? ¿Con más posibilidad de cambio que en la Generalitat? Porque, por ejemplo, en el anterior ciclo de la izquierda, cuando primero pierden el Ayuntamiento de Valencia en el 91 y en el 95 es cuando se pierde la Generalitat. Joan Correcto. Lerma. ¿Podría pasar algo similar, que se perdiera primero Valencia o creéis que no? Esa es la esperanza que existe en la izquierda, que solo se pierda la ciudad. Solo se pierda la ciudad. Sí. El problema es Hasta que de yo eso, creo que que, solo se ¿Y tú, pierda. qué, ¿Y tú qué crees que es más probable? yo creo que en estas elecciones se perderá casi todo. Se perderá casi todo. O Y sea, ¿tú crees que hay una ola de cambio que no se Sí. circunscribe Sí, a la yo en la ciudad de Valencia Yo creo que también sí. la veo. Y que el desencanto en los sectores que con toda seguridad votaron a Compromís en las últimas y en las anteriores elecciones es manifiesto y que difícilmente van a... Lo que pasa es que ¿qué hará esa gente si no vota a Compromís? Se quedan sin alternativa. Surgirá a lo mejor la alternativa de más no sé qué, que sería de la que podría tirar Compromís para salvarse, o la de Yolanda Díaz. Pero digamos que como se va a fragmentar ese voto y el desgaste les va a perjudicar mucho, pues lo veo complicado. Yo creo que Ribó no se jubila. Esto es para Ribó- Ribó que se vaya mentalizando, porque yo creo que tantas veces dice
cordialmente, que hasta después del verano lo decidirá. Yo creo que no le van a dejar que se jubile, porque ella es lo que le faltaba compromiso en la ciudad. O sea, lo que le faltaba ya es consolidar un candidato. Esto ya sería la debacle. Entonces yo creo que la aspiración que tiene de ejercer de abuelo y de dedicarse a la vida contemplativa, que también por edad, pues el hombre está en la edad, yo creo que... Dedicarse más a la vida. Eso, muy bien. Yo creo que debe Pero ir eso haciéndose el ánimo ya. presuponerle una telegenia y una imagen que yo nunca le he visto, vaya. No, yo es que le intento poner cariño a la cosa. Pero es que además de todo, estamos todo el rato centrándonos en la crisis de los partidos, pero la gestión municipal ha sido atroz, ha sido desastrosa. Por eso. Tráfico, zonas de tráfico restringido, obras públicas no han habido, la limpieza brilla por su ausencia, nos han robado la MT, se nos queman los camiones de la basura, la gestión... Nos van a quitar hasta Eurovisión. Solamente le podría salvar Eurovisión, efectivamente, ¿no? La gestión ha sido pésima, por tanto, más allá de siglas y de personas y demás, cualquier vecino de Valencia que mire a su alrededor y dedique 5 minutos a pensar si esta es la ciudad en la que si en esta ciudad se siente más cómodo de lo que estaba hace 4 u 8 años, yo diría que la respuesta tiene que ser radicalmente no. Yo no me siento más cómodo en esta ciudad que hace 8 años. ¿Tú coincides, María? Hombre, yo lo que veo es, así como Amazon lo veo un poco menos, con menos imagen, desde luego en Valencia, sin embargo a Catalá sí que la veo muy en el papel, muy de oposición, muy, digamos, marcando mucho a Ribó. Entonces sí que la veo con opciones de cambiar el signo del ayuntamiento, entre otras cosas, porque si la alternativa es Sandra Gómez, tampoco la acabo de ver consolidada como lideresa con todo lo que han tenido, ¿no? en ese ayuntamiento. Entonces sí que veo ahí posibilidades, ya no solo porque lo pierda uno, que es lo que decíamos antes, se pierde en las elecciones, sino incluso porque lo pueda ganar Catalá. Yo sí que lo veo. Y las obras que de aquí a un año se puedan terminar y se puedan presentar como obras de mandato, como pueda ser la Plaza de la Reina o la Plaza de Brujas o la del Mercado. Pero han sido muy ¿Crees que eso puede conflictivas ayudar a revertir? Yo creo que convence a los ya convencidos especialmente, ¿no? Porque a los comerciantes y tal, yo creo que no les puedes plantear que es un gran avance en general, cómo se ha gestionado, sobre todo. Entonces, hombre, intentarán vender como nos han intentado vender en la inauguración del metro, que en fin, tiene muchas cuestiones que comentar, pero bueno, ya estamos en campaña y la gente lo ve como campaña. Entonces no creo que sea tan efectivo como todo eso. Ese metro sí, que no lleva a ninguna parte realmente, bueno, más allá de Nazaret. Y termina en la calle Alicante y no conecta con No conecta con nada, con el centro, ¿no? Decía Sandra Gómez, que podemos ir al centro desde Ruzafa. Desde Bueno, Ruzafa. se agradece. La aritmética... Ir al centro desde Ruzafa. Yo pensaba que Ruzafa estaba en el centro. Estaba en el centro, yo también. La aritmética electoral de la que hablaba Carlos, yo creo que es que donde yo creo que va a haber un revulsivo, va a haber un cambio, es gracias a esa aritmética en el Ayuntamiento de Valencia. Yo creo que el Ayuntamiento, así como os he dicho antes que yo, compromiso a nivel autonómico, no lo veo tan mal, sí que veo que los votos de la izquierda se van a perder todos por Podemos. Esto, en el Ayuntamiento de Valencia tengo claro que hay un desgaste profundísimo de la marca, y que encima esa marca lo único que tiene para enseñar es a Ribó. Con lo cual tienen un doble problema. Claro, tienen un doble problema. Entonces yo ahí sí que veo que la aritmética va a jugar un papel fundamental. Creo que es la única tabla de salvación que va a tener Ciudadanos, que aunque sea por la mínima puede seguir metiendo cabeza por el equipo de Fernando. Y creo que Vox también puede rascar algo en el consistorio. Y la aritmética yo creo que va a dar el cambio importante en el Ayuntamiento de Valencia. Yo creo que ahí sí que va a haber un cambio de torna en un año, porque veo al ciudadano muy cansadito de la política. ¿La ciudad está peor que hace 7 años? No, la ciudad está, digamos, inmersa en un sinfín de obras que por la experiencia periodística que uno tiene a estas alturas ya, le hace pensar que eso al final se traduce en votos de castigo.
Porque la gente lo que hace es hartarse de no poder circular bien, del polvo, del ruido, de las máquinas, de todo lo que no llega prácticamente a disfrutar antes de depositar su voto, o que cuando viene a depositar su voto de lo único que se acuerda es de las molestias que le ha ocasionado todo aquello. Las 60.000 multas que publicábamos hoy o ayer, ¿no? En la Ciudad Bella. Tremendo. Dices, pues la gente está cansadita. Son 60.000 cabreados fijos. Dice, porque si no puedo entrar a mi casa o no puedo ir a descargar, no puedo ver a no sé quién, no puedo llevar a mi madre, ya me estás fastidiando la vida. Y estamos hablando de un ayuntamiento progresista, teóricamente progresista, que es el que más ha hecho por convertir el centro histórico de Valencia en un caos. No solamente en un caos, en un parque temático para turistas. No hay día que pasees por el centro de Valencia que no te encuentres con un comercio tradicional que ha cerrado para que en su lugar se instale una tienda de llaveros o de gitanas o de toros de escayola, ¿no? En estos momentos, vaya, yo estaba sentado hace un par de ratos, este mediodía, en una terraza en el centro de Valencia, y creo que era el único español que estaba sentado en la terraza. Adiós, gracias, porque si no, no habría nadie. Vale, pero esto lo ha hecho un gobierno de izquierdas, ¿no? Que se supone que gobierna para los ciudadanos de aquí, no para los que vienen a visitarnos. Me parece estupendo que traten bien a los turistas, siempre y cuando no los traten mejor que a los locales. Yo creo, lo dijimos en otro debate, Pablo, recuerdas, pero no me acuerdo qué tema era. ¿Por qué hicimos el debate, señor? A memoria. Bueno, la cuestión, yo creo que la ciudad de hoy, le preguntabas a Ferran si es peor. No es que sea peor, es más chabacana. O sea, yo creo que esa palabra para mí define muy bien lo que es la política municipal. Es una ciudad chabacana, es todo cutre. O sea, la ciudad ha perdido su pátina de la tercera capital de España. Lo siento mucho. O sea, igual que se pone un macetero de cualquier manera, se pone una pancarta de la Virgen, es todo chabacano. O sea, y yo creo que la gente, por lo que decía Ferran, está cansada de ver el deterioro de la ciudad. No es que vivamos peor, es que ha perdido nivel nuestra ciudad, ha perdido calidad. Y esto es una obviedad. Se gobierna sobre todo ideas baratas. Y no quiero decir que haya que gobernar caro. No quiero decir esto. Quiero decir que es todo demasiado facilón. Os hago en este sentido la última y cerramos de una obra muy concreta y que seguro que estará en la campaña electoral de las municipales de Valencia, la calle Colón. Wow. ¿La reformaríais? Y en caso afirmativo, ¿cómo? Carlos. Vamos a ver, es un absurdo desde el principio hasta el final. Es decir, que enfiles por la Cruz de los Caídos, perdón, Porta de la Mar, y no puedas entrar en la calle Colón, tengas que dar una vuelta, otra vuelta y otra vuelta para meterte a mitad. Una vez estás dentro, tienes que tener muy buena puntería para acertar en el carril que te toca, porque hay 2 de bus, 1 de coches, luego tienes unas motos aparcadas en mitad de la calzada, y luego a continuación tienes el carril bici, que te los llevas por delante. Tienes que tener 4 ojos para acertar en el carril que te toca, ¿no? La principal arteria comercial de esta ciudad, decir que en la principal arteria comercial de esta ciudad solamente hay un carril para vehículos, que una vez te bajas de tu vehículo te puede atropellar 2 autobuses o una bicicleta, según Tremendo. vayas en una dirección u otra, Un patinete. ya lo explica todo. Es completamente marciano. Está diseñado por alguien, con perdón, que nunca ha ido de compras al Corte Inglés. Cosa que seguramente a lo mejor hasta resulta cierta, no es una metáfora. Es incoherente. Es incoherente, lo acaba de decir Carlos, es incoherente. A ver, yo no creo que gobernar tampoco cueste tanto con sentido común, que ya sabemos que es el menor de los sentidos, pero vamos a ver. Si no gobiernas con apriorismos ideológicos, claro, vamos a ver, cuesta si tanto. usted ha dictaminado por metro cuadrado que esa es la calle más cara de Valencia, porque es la arteria comercial más importante de la ciudad, no la conviertas en una calle para todo. O es comercial o no es comercial, porque al final solo estás consiguiendo, con perdón, un ferlamá. El comercio está harto, los empresarios están hartos, nadie entiende por qué van a pagar el metro cuadrado más caro de toda Valencia allí para que solo tengan patinetes
bicicletas que no están preparados para entrar al comercio a comprar. O sea, vamos a ver, o soy comercio o no soy comercio. Lo que no puede ser es un totum revolutum. Y este es el problema. Vuelve a ser la incoherencia sectaria. Que está muy bien que usted ponga carriles bici por toda la ciudad, pero óigame, usted tiene una calle comercial, hágala para el comercio. ¿Qué me está contando? Sí, el problema de todo esto Sentido es que común. se ha ido improvisando, se ha orillado y se ha despreciado los técnicos. El señor Greci empezó experimentando y ha terminado su mandato experimentando, y si sale con Barba San Antón y si no la Purísima Concepción. Lo ha hecho todo así, y luego eso es lo preocupante de todo esto, es que se ha contagiado, y entonces ya hasta la número 1 del PSOE compite con ser tan radical en sus decisiones como Greci, que antes la hace que la piensa, y entonces decide prescindir de una obra pública que costó un dineral, que está prestando un servicio magnífico a los coches que la utilizan, y a las que son personas y que son ciudadanos que tienen que atravesar la ciudad por las necesidades que sea, y se considera que con eso se presta un gran servicio al vecindario, y dice, pues no lo entiendo. Y dice, no, pues es que además vamos a prescindir también del de la Pechina, y dices, pero hombre, si eso se construyó porque era necesario para que no se colapsara la ciudad. No, es que queremos una ciudad amable, y la ciudad amable hay que verla, hay que pasar por las grandes vías ahora, la avenida del Cid, claro, durante muchas cosas. muchísimas horas, hay que pasar por Pérez Galdós, y hay que ver lo que es eso. María José, terminamos. Pues, hombre, yo estoy totalmente de acuerdo en que se haga una ciudad más amable, es decir, que se ralentice el tráfico, que haya una preocupación por el medio ambiente, etcétera, porque también es salud para los ciudadanos que vivimos en Valencia. O sea que yo creo que ese planteamiento de fondo es muy correcto y es adecuado. El problema es cómo se ha hecho, que efectivamente se ha hecho con un planteamiento sectario, intentando eliminar el coche de repente, de la noche a la mañana de la ciudad. No se ha hecho consensuado, no se ha hecho un proyecto razonable y en plazos. Es decir, no se puede transformar una ciudad, ninguna ciudad acostumbrada al coche para todo, en una ciudad ya sin coche, solo con carril bici. No se puede de repente, se tiene que hacer de una forma pausada. No se ha hecho, yo creo que, sobre todo no se ha hecho bien. Yo creo que el planteamiento es correcto, pero no se ha hecho de una manera adecuada. Entonces nos encontramos con todo eso. Yo ya no entro en la calle Colón con el coche. Nadie. Directamente no entro, voy por las grandes vías. Claro, evidentemente, por el Díselo a miedo los a llevarme a alguien por Mientras delante, puedas, claro. mientras pueda, efectivamente. Yo tengo claro que luego me encuentro con mensajes como ahora, con los para enchufar eléctricos y tal. Pero si estás martirizando también al coche eléctrico, porque estás martirizando al coche directamente, no al coche eléctrico de gasolina, sino al coche. Entonces yo creo que el planteamiento es bueno, pero se ha hecho de una manera, pues eso, al estilo Greci, practicando con nuestra ciudad para conseguir un premio verde, de ciudad verde, pero... Estás martirizando al ciudadano que va dentro del coche. Y no te digo nada al peatón, que es el más ecológico de todos y el peor tratado. El argumento ciclistas versus coches. No. Ciudadanos que van en bici versus ciudadanos que van en coche. Dentro del coche también hay un ciudadano con los mismos derechos. Ese es el más martirizado, con peatinetes y con bicis y con todo. Pues gracias Ferran Belda, María José Pou, Manu Ríos, Carlos Flores, gracias por vuestro análisis a un año de elecciones. Así ven los analistas de las provincias la situación, el panorama electoral valenciano.